Buenas tardes a todos, a todas quienes han llegado a esta instancia. Bueno, como dijeron recién, mi nombre es Cecilia. Hola, ahí se escucha, mi nombre es Gabriela. Y la idea es, este es un encuentro que nosotros vamos a acompañarlos y acompañarlas. Y venimos, sí queremos aclarar, de dos ámbitos distintos y de alguna manera sí preparamos esta presentación sumando dos miradas. Bueno, yo vengo del área de educación inicial, trabajo en formación docente, y Gaby. Sí, yo tengo formación en artes, soy profesora y licenciada en artes, trabajo en universidad y terciarios igual que ese, y trabajo en el Museo de Arte Moderno, y ya veo acá mi grupo que ya los conozco. Entonces, esta actividad que vamos a hacer justamente nos convocaron para sumar dos miradas que se ponen en juego cuando uno planifica una salida, y estas miradas van a ser muchas desde la escuela o desde lo educativo y otras miradas desde los espacios que reciben a las maestras, a los maestros y a los chicos, ¿sí? Nuestra idea es hacer una presentación con algunos conceptos, algunas ideas, recuperando la experiencia de las salidas. Muchos de los conceptos que vamos a ir volcando quizás a ustedes les resuenan, les resultan ya leídos de algún material, nosotros los queremos resignificar. Algunas preguntas que nos hacemos creemos que pueden llegar a ser útiles para ustedes llevarlas y transferirlas a su práctica y después preguntarles a los alumnos y a las alumnas algunas de estas cuestiones. Y algunas líneas que nos parece de cuestiones a tener en cuenta cuando uno lleva adelante y coordina una salida. Así que pensamos esta ponencia, esta charla en ese sentido. Así que bueno, vamos a empezar con dos grandes preguntas que nos hicimos cuando comenzamos a trabajar con Gaby y nos convocaron a esta charla, que justamente es, bueno, ¿qué nos aportan los espacios públicos, en especial los que ustedes visitaron, a la currícula escolar, ¿sí? ¿Qué contenidos, qué miradas suman? Y por otro lado, ¿qué vínculos se pueden establecer, qué relaciones se establecen entre las escuelas y esos espacios? ¿Cómo esos espacios nos reciben? ¿Cómo nosotros accedemos a esos espacios? Y todo lo que esta salida en general implica. Sí, en ese punto lo que nos interesa ver con C es cómo les suenan esas preguntas, porque seguramente para mí tengan un significado y para ustedes otro, ¿no? En cada uno de los lugares a los que fueron. También seguramente lo ubiquen esa persona, Silvia Lerocchi, que es una especialista en el tema de arte, museos y públicos. Si bien uno habla de museos, pero nos referimos a todos los espacios culturales, espacios de la ciudad de Buenos Aires que pudieron recorrer o no, que van a recorrer. Pero nos interesaba sobre todo pensar esto, ¿no? Una exhibición es exitosa aquella que es captada y capturada por el gran público, y no solo por el placer intelectual de sus diseñadores o especialistas, ¿no? No caer en esta cosa snob, sino poder permitir ser exponencial, ¿no? Una exposición es memorable cuando su relato resuena en algún rincón de la narrativa de quienes la visitan. Y es un poco el objetivo que tenemos con C en este encuentro. De hecho, nuestro encuentro de hoy se llama Salidas escolares entre experiencias y huellas, ¿no? Vamos a estar hablando mucho del tema de la memoria. Bien, a mí me encanta el orden mucho. Y algo que nos enseñaron últimamente en el museo es que ya decir cómo va a ser el proceso nos alivia la ansiedad. ¿Cómo se organiza este encuentro? Vamos a tener la presentación e introducción, que es la que estamos haciendo. Vamos a hablar de los ejes y desafíos. Vamos a tener un momento de actividad donde van a tener que interactuar. Y después vamos a plantear una despedida. Estamos pensando que nos vamos a encontrar acá. Vamos a estar dialogando hora y media para que sincronicen sus relojes, ¿sí? Bueno, primera parte, como teatral. Me parece que quedó muy bien, muy teatral con el lugar, primera parte. Siguiente. Bien, y como les comenté, yo soy del área de artes y no quería dejar de mencionar a esta artista, que es además pedagoga. ¿Ahí se escucha bien? Siento que les grito un poco, ¿así es mejor? ¿Sí? Bueno. Diana Eisenberg es una pedagoga y artista. Es muy interesante lo que plantea alrededor de la pregunta
y a través de también dialogar con la parte más canónica de la historia del arte, ¿no? Tratar de pensar cómo acercarnos al arte desde nuestra propia experiencia, ¿no? Y una frase que nos interesaba para comenzar era esta: a veces pienso que la faceta docente es mi mejor obra, ¿no? Para pensar eso también las actividades en el aula. Después sé que no podría hacer ninguna obra si no pintara, que los problemas que trato son los de la historia del arte y los míos propios, que se hacen universales cuando se van compartiendo con tantas personas. Fíjense qué importante el tema de la comunidad y esto que nos reúne, estos saberes y estas experiencias, ¿no? En ese sentido, nos parecía importante resaltar que el conocimiento y las experiencias se hacen en comunidad, ¿no? Y cómo, bueno, podemos aprovechar este intercambio y estos espacios a los que vamos para también generar interacciones con obras, objetos y, bueno, por supuesto, experiencias. Bien, y van a ver que con C pusimos muchas preguntas, ¿no? Que cada persona le resonará de una manera distinta. Lo que hace Diana Eisenberg es pensar una propuesta a partir de la pregunta, hacer muchas preguntas, registrar, hacer un catálogo de preguntas de todas esas cuestiones o interrogantes que nos puede plantear un objeto, una experiencia, un recorrido. De paso a paso el chivo. En el Museo de Arte Moderno vamos a tener una exhibición que trabaja con la obra de este artista, así que en junio los esperamos. Pensar justamente, bueno, cuáles son las preguntas que surgen también en la docencia, ¿no? Y tratar de ensayar posibles respuestas. Y obviamente la que nos reúne. ¿Para qué las salidas escolares? Y a partir de acá vamos a recuperar, ya la mayoría seguramente por la publicidad y por la invitación, saben los espacios que han sido recorridos en esta instancia. Les vamos a mostrar, si quieres anda pasando Agus, los distintos espacios, el planetario, el ecoparque, la reserva ecológica, el botánico, Remida, Museo Moderno, el Museo Quinquela Martín, el Bernasconi, la Cisterna. Todos estos espacios fueron recorridos por ustedes, salvo la excepción por el tema del clima. Y a partir de esas experiencias, que fueron diversas, por eso los hemos convocado a reunirse más o menos conjuntamente con la gente y los colegas que hayan ido a visitar, nosotros queremos ahora detenernos a hacer una primera actividad que nos va a llevar un ratito. Esta es una idea de posible recuperación de las huellas, por eso Gaby dijo el título de esta presentación, justamente porque nos interesa rescatar las huellas. Les vamos a dejar un ratito para que cada uno piense con estas preguntas qué huellas les dejó la salida didáctica que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces les dejamos algunas preguntas como, bueno, ¿qué huellas o aprendizajes se llevaron? ¿Cómo se movilizaron hasta el espacio? Si hicieron alguna visita o que lograron un recorrido fuera del espacio que tiene que ver con el entorno próximo. ¿Con quiénes interactuaron? Si con colegas, con alguien del equipo que los recibió. Si la visita se complementó con algún recurso que les entregaron, algún material que les resultó valioso. Y cómo se sintieron y qué sensaciones se llevaron de esa salida, ¿sí? Por supuesto que ustedes esta vez fueron en el rol de docentes, pero en un rol distinto, ¿no? Como visitantes, sin tener que llevar un grupo de alumnos y de alumnas, y por lo tanto seguramente los sentimientos son distintos. Así que les dejamos un ratito para que piensen en estas preguntas, recuperen la experiencia. Quienes no lo han hecho seguramente les servirá para anticipar la posible salida. Dejamos unos minutitos. Y ahora vamos a pasar a otra actividad, luego de esta reflexión que cada uno la hace
y no pedimos que por ahora la compartan, que tiene que ver con centrarnos en algo particular, que es en los objetos. Objetos desde el concepto más genérico, y les vamos a pedir y proponer hacer esta pequeña actividad. Cuando hablamos de en pequeño grupo, quiere decir con quienes están cerca. Ustedes tres, vos te podés sentar un poquito con alguna compañera allá atrás. Y la idea es, si compartieron el mismo espacio, que elijan un objeto, ¿sí?, que les parece que puede que les puede dar una huella, que les puede generar un impacto, si fueron al Museo Moderno, alguna obra de arte, si fueron a algún otro espacio, un objeto que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Y a partir de ese objeto, tratar de decir, bueno, ¿por qué lo elegimos? Cada uno puede pensar uno, pueden ponerlo en común y de todos ellos elegir uno. Y les vamos a pedir que lo describan. No lo vamos a dibujar por un tema de organización de espacios, pero sí que en los pequeños subgrupos elijan uno, ¿sí? Les vamos a dar 10, 15 minutitos para hacer esto y ponerlo en común. Nuestra idea es que trabajen de a tres, más o menos como estén sentados, y quienes no hayan tenido todavía la posibilidad de ir al espacio que iban a visitar, les pedimos que interactúen con gente que sí visitó un espacio y les comenten y puedan describirlo. La idea es elegir un objeto y describirlo, ponerlo en común, ¿sí? Nos tomamos 10, 15 minutitos para eso y vamos a ir recuperando algunos de los objetos. ¿Algún subgrupo, pareja, trío que quiera contar uno de los objetos o describir uno de los objetos elegidos? Si quieren levantar la mano, nos acercamos con el micrófono. Vamos a buscar alguno de los ejemplos. Acá hay. Digan para presentar el objeto espacio al cual fueron. Hola, buenas tardes. Nosotros fuimos al ecoparque y elegimos dos árboles que estaban abrazados. Era hermoso. Había una palmera, que no es una palmera oriunda, y al lado lo abrazaba un higuerón. Enorme era ese higuerón y tenía unas raíces gigantes y a su vez de las ramas le colgaban raíces y con el tiempo el guía nos dijo que otra cosa que parecía como un tronco vertical eran ramas que se habían unificado, hola, ahí estás, vos también fuiste, eran ramas que se habían unificado y se habían convertido en raíz. Lo elegimos primero porque era hermoso, repito la palabra, no me sale otra, era maravilloso ver cómo un árbol abrazaba al otro, y lo elegimos porque en el ecoparque se cuida la fauna y la flora, y decíamos que solamente en ese terrible espacio podían crecer dos árboles tan grandes, y el chico nos decía que el higuerón es un árbol local, es un árbol nativo, pero la palmera no, porque era la palmera, no me acuerdo los nombres, una canadiense. La palmera nativa no tiene esas rugosidades que se ven en la palmera canadiense y no era una nativa. Y bueno, si no hubiera ese espacio, ese cuidado, alguien que diga, no, yo quiero que crezca la palmera, tiro abajo el otro árbol, o no, la palmera me quita. Entonces pudieron crecer y se pudieron abrazar y se pudieron desarrollar porque estaba ese lugar y ese espacio de gente destinada a cuidar. Y también daba sus frutitos, son como unos mini limoncitos, que obviamente debe ser algo digo, ¿no? Porque se llama higuerón, y que los loros comían de esas frutitas amarillas. Y bueno, fue hermoso. Tenemos las fotos de hermoso, como un árbol abraza al otro. Bueno, buenísimo el ejemplo, muchas gracias. Y al mismo que se sorprendieron ellos, seguramente si fuéramos con alumnos y alumnas, ahí podríamos trabajar un montón de cuestiones, contenidos, porque daría para mucho, ¿no? No solo las ciencias naturales, sino otras cuestiones. Vamos a algún otro grupo. También pienso, que es lindo esto de que miren eso, así cuando vayamos en algún momento también le prestemos atención a esos objetos que miraron, ¿no? Ay, me encanta porque tiene la foto de fondo de pantalla. Hermoso. Acá hay otro grupo presente en el espacio y el objeto. Bien, nosotros estuvimos en el Quinquela, en el Museo Quinquela Martín. Bueno, es maravilloso algunas cosas que hay, pero hay un sector dedicado a lo que se llama mascarones de proa, que vendría a ser como esa escultura que está al frente del barco. Es el teléfono. Es como la escultura que está al frente del barco, que es como
algo como guía a la embarcación. Hay diferentes, y bueno, nosotros seleccionamos uno que se llamaba Argentina. Está bueno por lo que representa, y además que fue el molde, el modelo del mascarón que está ahora en la fragata Sarmiento. Y bueno, toda la historia que contaban sobre estas estatuas que eran de madera. Claro, cuando empezó a haber el recambio con la nueva tecnología, que eran los barcos de madera, hacer ahora de otro material, estas esculturas que tenían ahí, que eran artesanas, bueno, ya no cumplían más su función y lo usaban para leña. Entonces se ve que Quinquela Martín dijo, no, por favor, no. Lo habrá dicho de otra manera, ¿no? Obviamente, pero los pedía, los buscaba, los rescató y algunos los tiene ahí en exhibición. Gracioso fue también que el pintor los intervino, nos contaban, los pintó, y claro, para ahora reservarlo y cuidarlo, volvieron a la forma original, le sacaron la pintura para preservar esa historia que tenían estos mascarones. Y si uno se imagina que no solo eran artesanías que están ahí, sino que cruzaron el mar, las tormentas, las olas, y ahora los tenemos ahí. Bueno, ahí veía que tenían la imagen en el teléfono. Bueno, ahora no la podemos proyectar, pero todos están teniendo sus teléfonos la representación del objeto. Está bueno que vayan a buscarlos. Vuelvo a repetir, así no muestres la imagen, así dan ganas de ir al Museo Quinquela y encontrarse con esa colección, que veo que muchos grupos les llamó mucho la atención. Hubo algo muy pregnante esos mascarones. Y qué lindo cómo aparece en el lenguaje también la metáfora, ¿no? Atraviesa muchos recorridos, muchas huellas, y mencionaron lo mismo con los árboles, ¿no? Bueno, ¿un otro grupo que quiera contar de otro espacio? A ver, acá. Vamos a Remida, vamos acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ir al Museo de Arte Moderno, el mejor de todos, obviamente. Tuvimos el placer de ver una exposición sobre arte y naturaleza que dialogaba con la obra de García Uriburu, y nos elegimos especialmente el mural de Florencia, perdón, se llama Presbicia, Bottling. Nos pareció interesante porque, como nos contaba nuestra hermosa guía, es efímero, o sea, vino el artista, lo pintó, y cuando la exposición termine, se va el mural también. Por eso nos gustó eso, pensar que era algo enorme, porque de hecho ninguna foto podía tomar dimensión de todo eso, y al mismo tiempo, por los colores, la luminosidad, el brillo, y al mismo tiempo eso es efímero porque se va a ir, y de alguna forma nos demuestra la importancia del aquí y ahora. Decirle a los chicos y a nuestros estudiantes, explicarles de esto, de decir qué importante es estar en ese lugar y poder apreciar y poder valorar lo que tenemos, ¿sí? Porque eso que está no va a estar más dentro de un poco. Entonces, bueno, obviamente invitamos que vayan porque está muy bonito. Muchas gracias. Acá hay dos subgrupos del botánico. ¿Quieren comentar algún objeto? Y después vamos a Remida. Bueno, nosotros fuimos al botánico y pudimos apreciar por lo menos 2 árboles. Uno fue el palo borracho rosado, en el cual pudimos observar la textura de la corteza, las ramificaciones, el tipo de flor, la fruta y demás. Luego fuimos a ver a la palmera pindó, y ahí muchos aprendimos de que la palmera pindó, si la podan, no vuelven a crecer las hojas y termina su vida. Entonces, y otra de las curiosidades del pindó es que vimos los 4 estadios de la semilla. Cuando cae, que es verde, después se le empieza a salir como la pielcita verde y se ven las fibras, después se le sale la fibra y queda como un carocito con carita de ratón. Hermoso. Así que bueno, pudimos ver algunos plantines, pero que no van a prosperar porque están justo en el camino, así que... Y luego fuimos a ver una parte, un cuadro de las hierbas, y tuvimos que observar cuánta diversidad había dentro de ese 30×30, ¿no? De ese cuadro de 30×30, pudimos ver que estaban la gramilla común, diente de león, orejitas de ratón y demás. Así que
me parece que es súper interesante para llevar a los chicos porque no solamente vamos a ir a ver un árbol y las hojas de ese árbol, sino todo el contexto, ¿sí? Por ejemplo, el Pindó, hay una comunidad de Pindó, hay como 12 en un mismo sector, y dijimos, bueno, otra, la textura del tronco, ¿no? La textura del tronco, y se pueden llegar a ver las cicatrices que quedan de cuando caen las hojas. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Acá Remida, ¿no? Bueno, nosotros también elegimos el botánico y elegimos una fuente, que acá mi compañera tiene la foto. Desde lo personal, más porque fue una interacción, entonces fue como un resumen de todo lo que pudimos ver. La convivencia de distintas especies, el colorido, como si fuera una armonía, ¿no? Justo un día lluvioso, el tema de agua, la condensación de los colores que uno puede ver y apreciar, y las distintas especies que ahí conviven. Fue más que nada desde un punto de vista armónico, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Remida, ¿quién quiere comentar? Bueno, quería contar que estuvimos participando en lo que es el Centro de Reciclaje Creativo y bueno, la verdad que muy lindo porque te muestra una forma diferente de trabajar con todo lo que es el descarte industrial y te enseña también una mirada diferente de poder llevar a la sala con una planificación. Nosotros planificamos, sí, pero es una vuelta de tuerca más que te ayuda a dar. Y los materiales tienen una mirada con un sentido mucho más amplio. No quedarse siempre como en lo que sería, bueno, el cartón, ¿no? Y te da eso de ir un poquito más allá. Así que, bueno, nada, en la visita, no sé si alguien quiere aportar un poquito más, pero bueno, la visita muy lindo porque te encontrás con diferentes materiales y, bueno, poder trabajar en forma más que nada colaborativa. ¿Sí? Donde participan todos y se invita a jugar y a proponer esto de, bueno, salir un poco de lo que ya a veces se torna como una rutina, pero te desestructura. Y eso amplía la mirada también, bueno, para el docente, para la comunidad educativa, los chicos, así que bueno, muy lindo. Bueno, es lindo ver cómo movilizó, ¿no? Y cómo eligieron objetos diferentes o a veces coincidieron, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me dan ganas de ir a ver todos esos objetos y de experimentar todas esas cosas. También creo que es un lindo cariñito acá para el equipo de Escuela de Maestros, ver cómo resuenan, ¿no? esas experiencias y esas intervenciones, que hay mucho trabajo de gestión. Y bueno, yo traje un ejemplo de de algo que me había pasado con un objeto, que veía que a muchos estudiantes les pasaba lo mismo en el museo, en una exhibición que hubo, con estas famosas botellas de Meireles, que tenían mensajes, los famosos mensajes en la botella, en este caso con una botella de Coca-Cola, que tiene muchos significados para nosotros, y cómo justamente a veces vemos un objeto cotidiano y nos podemos volver a encontrar con él y tener otras experiencias cuando aparece en otro contexto. Algo muy lindo que mencionaron por allá, la importancia del contexto, ¿no? Una cosa, una planta, una semilla en un lugar, pero cuando está en relación con otras cosas, cómo se activan otros significados. Y miren también, una botella de Coca-Cola es algo sumamente conocido para nosotros, ¿no? Y miren las caras de sorpresa de los chicos alrededor. Y eso también está bueno para pensar las salidas escolares, como ese espacio, y se me apagó, no, y como ese espacio de sorpresa, ¿no? Bueno, y nos queremos detener un segundito aquí justamente en esto de los objetos. Recién recuperamos muchos ejemplos de objetos con los cuales interactuaron y nos parece importante que saber y reconocer que estamos rodeados de objetos antiguos, objetos novedosos, objetos que son desechados, como en Remida muchos son objetos que en realidad no se están utilizando ahora, pero son resignificados, como dijo la colega. Y siempre nosotros cuando interactuamos con los objetos en museos, en espacios culturales, en espacios naturales, vamos a resignificarles, vamos a dar el significado propio de cada uno según la historia de interacción con esos objetos,
o quizás los significados que nos da una guía o las mismas propuestas del Museo del Espacio. La idea es darles como siempre una invitación a los alumnos y a las alumnas de tener esta mirada como de extrañamiento, de sorpresa, como traía Gaby recién, como mirar estos objetos con desde otra mirada, con una mirada diferente a la cual yo me puedo separar. Y por otro lado, poder tener en cuenta que comenzar a trabajar con los alumnos el tema de los objetos, concretar, decir, bueno, de esta experiencia de salida, bueno, ¿qué objeto te gustó? ¿Qué objeto te impactó? Etcétera. Es una posibilidad de poder materializar esta experiencia, como concretar y poner en algo bien específico, el cual podemos recuperar, relacionar con contenidos, etcétera. Y acá les dejamos esta presentación, después se las podemos compartir, pero bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer cuando uno define y elige un objeto que le impactó, con el cual interactuó. Algunas preguntas podemos guiarlas a partir de qué tipo de objeto es, cuál es su forma, color, tamaño, qué dimensión tiene, qué elementos en concreto me llamaron la atención de ese objeto, dónde estaba ubicada, en una sala, en el espacio, en el jardín botánico, al lado de la fuente, en el ecoparque, etcétera. ¿Crees que esa pieza o ese objeto destaca de los demás o si pasa desapercibido? Si se puede descubrir a través de las notas o de todo lo que tiene que ver con información que se provee en los espacios, en los museos, que de hecho ustedes se ve que la han recuperado, toda la información que nos dan acerca del objeto, si coincide lo que yo sabía con lo que me están explicando o lo que pensaba, cómo se comportan los otros visitantes con ese objeto, si les llama la atención, si no, si pasa desapercibido, qué acciones realizan y si uno puede interactuar con ellos y qué sensaciones te provoca. Muchas de esas sensaciones recién Le sumo salieron. algo que me parece interesante mucho de lo que mencionaron, y es que la historia alrededor del objeto, la historia que cuentan, ¿no? Sean los guías o la que investigamos, es lo que lo hace valioso, ¿no? Por eso pensar también, bueno, esta ida a los espacios culturales o a los museos, como darle valor, ¿no? Como volver a ver esos objetos y darles el valor que, bueno, por supuesto, o merecen o estamos construyendo también, ¿no? Porque por supuesto es algo que se construye. Bueno, todas las imágenes son del Museo de Arte Moderno. ¿Qué significa pensar la salida escolar como una constelación de sentidos? Nos gusta esta frase porque justamente acarrea un montón de cuestiones afectivas, de conocimiento, de experiencias, y que, bueno, también tientan a otras personas a que los vayan a visitar o que construyan historias alrededor de ellas, ¿no? Alrededor de estos objetos. Porque lo que nos hace pensar también es, bueno, ¿por qué podemos ir a estos lugares y por qué son importantes de preservar, ¿no? Y pensamos en dos preguntas claves que nos van a acompañar la presentación, todo lo que sigue. Una es, ¿qué implica considerar la salida como un acontecimiento, como una experiencia? Y este es el lineamiento que nosotros queremos dar. Y por otro lado, ¿cuáles son las responsabilidades de un espacio público para ser abierto, para recibir alumnos, alumnas, y desde ahí también promover estas experiencias, ¿sí? Pensemos que, bueno, Escuela de Maestros nos está invitando justamente a espacios que son espacios públicos y que solo tienen sentido si vamos a habitarlos, si no, no tienen ningún sentido. Se activan cuando van a visitar los estudiantes, público general, docentes, investigadores, si no, no tienen causa. Entonces, por eso también decirlo como alguien que trabaja en un espacio cultural y desde la docencia también, vayan a verlos, ¿no? Tiéntense a ver el Quinquela, sea el Ecoparque, todos estos lugares que están ávidos del otro lado de recibirlos y de compartir todas las experiencias y crear en común, ¿no? Bueno, y acá me parecía también, o nos parecía en realidad con C, importante señalar qué tipo de experiencias invitamos a transitar en esos lugares que elegimos. En ese sentido, y también lo hablábamos mucho, no es que necesariamente tiene que responder a una sola, pueden ser varias, ¿no? Pero a veces resaltan más unas sobre otras. Veo que están sacando muchas fotos, me muevo. Una experiencia de tipo informativa, una experiencia interactiva y lúdica, una experiencia de investigación, una experiencia que invite a integrar contenidos o vincule con otras experiencias, o una experiencia afectivo-social.
claramente cuando pensamos una salida escolar, todas empiezan, ¿no?, a mixturarse, ¿no?, como a cruzarse, pero bueno, también es pensar, bueno, en esta tarea o trabajo que tienen que presentar a continuación, digamos, pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy privilegiando? ¿Qué me interesa que pase con estos estudiantes? ¿Qué me interesa que pase con ellos también, no? Y avanzando un poco más en cuestiones concretas y más cercanas al diseño de una salida, nos interesaba compartir algunas ideas que estuvimos poniéndonos de acuerdo desde esta mirada de los museos, las escuelas, etc. Bueno, la primera, ante que todo, es que esto que denominamos como experiencia es singular y es propia. Bueno, cada vez que vamos con un grupo, esa salida va a ser distinta, por el grupo, por ustedes, por la realidad del grupo de estudiantes, por cómo están ustedes, etc. Y siempre esa experiencia va a estar mediatizada por cómo está organizado el espacio, por los objetos y por la tecnología, ¿sí? Muchas veces ustedes seguramente hacen aproximaciones a través de la tecnología para conocer el espacio, o le muestran a los chicos o les piden que investiguen. Y también la tecnología aparece en muchas propuestas de museos y de espacios donde nos acercan o información o nos hacen hacer recorridos virtuales, etc. Hay muchísimo avance al respecto y cada vez se incluye más la tecnología en las propuestas culturales, y también podemos aprovechar como docentes esa mediatización. Por otro lado, siempre que estamos pensando en una salida escolar, pensemos en ustedes, cómo empezamos el encuentro de hoy. Seguramente uno recuerda las primeras salidas escolares, lo que les pasó cuando eran alumnos, qué pasó cuando fuimos de jardín de infantes y participábamos de salidas. Toda esa biografía, todo ese recuerdo evidentemente impacta. Yo trabajo en un profesorado y justamente en un espacio curricular que recupera las salidas escolares, les pregunté el otro día que hagan un micro relato acerca de las primeras salidas que habían tenido. Bueno, y es impresionante, por ahí uno empieza a recuperar algunas cosas que le impactaron y que hoy en día a veces se vuelven a aparecer. Después, otra idea es recuperar el entorno. Cuando yo hago una salida, no solo voy a un espacio particular, sino que puedo aprovechar todo lo que tiene que ver con el entorno próximo, planificarlo como un itinerario, como recorrer por lo menos lo que está alrededor, reconocer con los chicos y las chicas qué espacios, qué museos, qué lugares tiene la ciudad cercano al espacio que voy a visitar. Y por otro lado, siempre poder como concretar esa visita, esa salida, con preguntas problematizadoras que nos orienten. Quizás no 40 preguntas, sino 3 fundantes y que abarquen contenido y que resultan claves para organizar la salida, ¿sí? Otra cuestión más, bueno, esto de la experiencia, la mirada de la pregunta, que ya con eso iniciamos la presentación, pero que nos resulta clave. Preguntas, ideas, preguntas que construimos con los alumnos, preguntas que nosotros les proponemos. Y por otro lado, aprovechar estas salidas como un momento donde aparece la experiencia. No va a ser, a pesar que tiene la singularidad, lo que le pasa a cada uno, es una oportunidad para trabajar la grupalidad, por supuesto. Hay algo que pasa cuando yo tengo esta experiencia y esta experiencia con otros, ¿no? Porque somos un colectivo y participamos y evidentemente impacta distinto. Y por último, esta tensión que aparece, bueno, aprovecho la salida para visitar algo que está alejado de la realidad de donde está la escuela, de donde estos chicos circulan, tienen su vida cotidiana, o por lo contrario aprovecho el entorno próximo. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Bueno, seguramente de acuerdo a las oportunidades, de acuerdo al nivel, si es nivel inicial, si es primaria, secundaria, etcétera, se van dando estas definiciones. Pero por ahí es importante también definir, bueno, si tengo que priorizar por dónde voy, le doy una oportunidad a un espacio que yo sé que no van a poder ir con las familias, o comienzo con el más cercano porque es el que tiene que ver más con sus experiencias previas. Bueno, ese es el desafío de cómo voy definiendo y de las oportunidades, por supuesto, que tengan institucionales de hacer esa salida. También en este punto pensar que ustedes están haciendo una salida educativa, ¿no? Porque ustedes, creo que lo interesante de esta propuesta es eso, ustedes la viven antes, ¿no? Un poco como estudiantes, por decir de un modo. Y eso es algo que sin lugar a dudas se transmite. Un poco hablábamos ayer de que es una gran potencia haber ido al espacio antes, que es no haber ido,
¿sí? Porque uno ya tiene un montón de información, ya vivió esa experiencia, ya se llevó la sorpresa, puede acompañar a los estudiantes de otra forma. ¿Y cómo se dan estos distintos ejes? Acá los pusimos, así, parece un cuadro abstracto, pero la interacción, la reflexión, experiencia intelectual, sensorial y emocional que nos puede provocar un espacio, a veces nos puede incomodar, lo podemos sentir cercanía, ¿no? Como qué pasa con ese lugar específicamente. Y también otro tema que es central para mí, que tiene que ver con la espontaneidad, que las cosas pueden, no sé, modificarse en el mismo recorrido. Pasa muchísimo en un museo que esa obra que justo venía a ver no está, tenemos que ver otra. Bueno, esos espacios en los que se va reconfigurando también, o llueve, ¿no? Como cosas así, tenemos un temporal, tenemos que ir en otro momento, también habla de las fuerzas de la naturaleza, también es algo para hablar del cambio climático, ¿no? Entonces, aprovechar todas estas cuestiones creo que es algo importantísimo en las salidas escolares. Bien, ¿y hasta dónde la información? Que eso es un tema que me encanta. ¿Cuándo podemos pensar que la información que estamos dando puede llegar a incomodar o estar de más? ¿Por qué? Porque quizás en esa pregunta o en eso que no sabemos cómo contestar aparece una gran potencia. Ahí pasa mucho, por ejemplo, en los museos de arte que se habla del artista. Nace en tal lado, muere en tal otro, esto es lo que hizo. Digo, quizás abrir a que la obra nos cuente otra cosa, nos cuente del cambio climático, nos cuente de qué nos pasa en casa, nos cuente de qué nos pasa a nosotros en ese día. Entonces, a veces, abrir con una pregunta y ver qué pasa con el grupo promueve más conversaciones o abre a otras conversaciones que son necesarias, ¿sí? Eso siempre propongo, desde el otro lado, que hablen con los educadores, educadoras de esos espacios. Creo que acá había alguien del ecoparque o del... ¿cómo se llama? Allá. Bien, entonces acá les puse una reflexión de un texto que me encanta, que es de Tishman and Palmer, que hablan de las obras como interesantes cosas para pensar, para reflexionar, y ellas dicen, la información debe agregarse solo cuando no sea perjudicial para el libre flujo de ideas y cuando pueda validar la comprensión, ¿no? Como esta idea de, bueno, hasta dónde tirar como una especie de Wikipedia, ¿no? Y en estos recorridos me parece también importante, lo voy a señalar como una parte metafórica con un artista, quizá lo conocen, Alberto Greco. Sí, ahí hay sonrisas, me encanta, asienten con la cabeza. Bien, Alberto Greco, un artista que va a pensar estos recorridos y va a hacer señalamientos con obras, como si fueran obras de arte. Entonces, al agarrar, por ejemplo, un papel higiénico, lo que hace es señalar todo un pueblo, Piedra Laves, como una obra de arte. Y de lo que está hablando no es solo, obviamente, de la cuestión de qué es el arte o cuándo hay arte, sino hablando de la comunidad, cómo una comunidad puede convertirse en una obra experiencial, de acción, etcétera. Y los invitamos en relación a este aporte de este artista, de pensar que un espacio también se puede convertir en un recorrido, un itinerario. Esta idea que teníamos de no solo vamos a hacer una visita al espacio que elegimos o que tenemos la oportunidad de ir, sino también recuperar esta idea de recorrido itinerario. Y aquí nuevamente tomamos los aportes de la autora Alderoqui, que justamente nos habla de esta posibilidad de cuando hablamos de un itinerario, un recorrido, este rol del caminador, del viajero, del caminante, el que se traslada y mientras que se va trasladando puede observar, puede recuperar qué sucede con el entorno. Esta modalidad de percepción viajera, esto de mirar con otros ojos las calles que transitamos siempre, pero que como las estamos transitando con un grupo y con un objetivo, ya tienen otra mirada y otro aporte. Interrogar lo habitual, hacer preguntas nuevas, y acá viene de vuelta el tema de las preguntas, y esta idea de que la ciudad, como ustedes saben, y la ciudad en la que vivimos tiene muchísimo material para que podamos aprovechar y apropiarnos. Y esta idea de que una ciudad es un lenguaje y caminar es el modo de hablar ese lenguaje. A veces caminamos apurados en la vida diaria, siempre con algún problema, siempre con... Y al caminar, el caminar con pausa, caminar con otros, con alguna pregunta en ese caminar mirando hacia arriba, caminar mirando los suelos y qué material hay en la ciudad, las baldosas, qué tenemos para recuperar. Bueno, seguramente
también nos va a aportar muchísimo en esa salida. Y bueno, esta es como una idea más concreta de que cuando ustedes piensen la salida, busquen con Google Maps o con cualquier instrumento, bueno, lo cerquita, la Vuelta a Manzana, unas cuadras más, ¿qué hay cerca? Investigar con los chicos, qué van a recorrer en el micro cuando se bajen, ¿no? Porque no tengan que hacer grandes traslados. Bueno, vamos llegando con el micro, ¿qué tenemos cerca? Siempre los museos generalmente están como en una ruta de museos cercanos, siempre los espacios naturales tienen algún otro cerca, entonces recuperar eso. Y siempre en cada salida plantearnos esta pregunta problematizadora, 1, 2 o 3 que nos orienten. Por supuesto, hacer partícipe a los chicos de esa construcción de esa pregunta para que todos estén interesados en tratar de buscar respuestas posibles. Y estamos llegando a la segunda actividad que les queremos proponer para volver a interactuar entre ustedes y nosotros, para volver a recuperar la mirada y los aportes. Y ahora vamos con la consigna. Bien, la consigna acá aparece directamente escrita. Pensar, vamos a mantener los mismos grupos, ¿les parece? Nadie se pelea ahí. Pensar en una palabra o frase de la experiencia que recomendarías a otra docente del lugar que visitaste. Un poco surgió recién. ¿Qué recorrido o itinerario recomendarías? ¿Qué atajo tomarías? ¿Dónde haría la pausa para el encuentro? Incluir uno de los objetos seleccionados en la actividad anterior. ¿Por qué lo eligieron? ¿No? ¿Cómo argumentarlo? Recomendar contenidos, ideas, experiencias que podrías recuperar desde las propuestas de enseñanza. Y si tuvieran que elegir un hashtag, ahí ya van a ver para dónde va la propuesta, para compartir de eso central que vieron en la salida, ¿cuál sería? Así que vamos a utilizar un recurso que es tecnológico, pero lo vamos a usar de manera como hackeándolo un poco falsa, porque no es tecnológico, somos muy amantes de lo anacrónico, de lo analógico, perdón. Así que, bueno, les vamos a repartir una hojita para que lo hagan en grupo, ¿sí? La consigna tiene que ver con ser sintéticos por el soporte que les vamos a dar. Vamos a hacer de cuenta que vamos a publicar en un Instagram analógico. Así que tienen que estas respuestas hacerlo lo más sintética posible. ¿Cómo harían ustedes para, en pocas palabras, compartir qué es lo valioso del espacio que fueron a visitar? Si le tuviesen que recomendar a un colega, ¿no? Lo de los objetos, recuperan el objeto, no es necesario que lo describan porque ya lo compartimos, pero sí mencionar, bueno, recomendamos observar o interactuar con tal objeto, ¿sí? Si quieren ahí, si pueden dibujarlo, ahí me aparece profe de arte, si quieren pueden, si no escriben la frase directamente. Y a veces aparece mucho miedo a la hoja en blanco, así que les trajimos un recurso para que dé menos miedo la hoja. No quieren. Ahí acá, sí, mis campeonas, vamos. Sí, tardamos mucho en conversarlo, en realidad. Verde Pensamiento es el hashtag que elegimos porque, bueno, todo el recorrido era con el verde que unificaba todo y para nosotros la recorrida... Les pedimos si se pueden escuchar así a la colega, ¿sí? Nosotros estábamos en el Museo de Arte Moderno. La recorrida, como fue planteada, para nosotros en una especie de U, estuvo perfecta y para nosotros el punto máximo era el mural efímero, se quiere, como que es el máximo y después vas regresando y por ahí revisando algo que se te pasó por alto. Ese sería como el mejor. Y el objeto para nosotros que nos llamó la atención es un objeto que utiliza el museo, que es una anaconda, que fue un regalo que hizo una alumna, hecho con telas y que se usa para, de alguna manera, unir al grupo que va visitando el museo y es algo que uno puede tocar, que sería lo único que se puede tocar, entonces descarga uno en eso y aparte es un objeto hermoso. ¿Y el hashtag? Verde Pensamiento. Ah, perfecto, gracias. Bueno, solo tomamos algunos ejemplos, pero esta es una manera por ahí interesante, motivadora de sintetizar información, porque cuando utilizamos las redes y algunas redes tenemos una cantidad de caracteres y tenemos la presión de la cantidad de información. Así que la idea de estos diarios es recuperar algunas cuestiones del recorrido y esto de poner en el lugar a uno, de recomendar a otro, ponerse en el lugar de comunicar algo al otro, evidentemente va a enriquecer seguramente. Si quieren, se pueden llevar algunas fotocopias si les interesa para hacerlo o replicarlo con sus estudiantes.
Bueno, esto queríamos hablar rápidamente de estos 3 momentos, seguramente lo van a trabajar cuando tengan que hacer sus trabajos prácticos, no se olviden, ninguno es menos importante, ¿sí? Porque en general se piensa en todo lo que va a pasar en la salida y después lo otro es como una consecuencia, no, como retomarlo es importante para que esa experiencia sea significativa. Y recuperar un poco, bueno, el antes ya sabemos todo lo que ustedes planifican cuando hacen una salida, el durante, súper importante de invitar a los estudiantes a documentar, que ellos documenten lo que les llama la atención, los objetos más ricos, o aquella mirada. Realmente si nosotros tuviéramos más tiempo a darles mayor protagonismo a los chicos, sabemos dónde están sus intereses. Y por último, en el después, sí quizás también detenernos, porque a veces termina la salida, ustedes tienen que trabajar algunos contenidos, ya pasan a otra unidad temática, etcétera, y nos olvidamos de la salida. Entonces, darle un tiempo a la transferencia de esos contenidos que aprendieron, cómo ellos se los pueden comunicar y contar a otros, cómo ellos se pueden enriquecer en esta etapa posterior, ¿sí? Entendemos que a veces el tiempo es tirano y mucho más en la docencia, pero quizás si nos detuviésemos más tiempo en recuperar y que ellos puedan transferir eso que aprendieron a otras actividades, a otras áreas de conocimiento, sería muy interesante. Y bueno, como dijimos, el tiempo es tirano y sabemos que la organización de las salidas a veces es muy vertiginosa, pero esto volvemos a apelar a degustar la salida, a dar un tiempo. Por eso les preguntábamos en la consigna, bueno, ¿va a haber algún espacio en la salida para que los chicos se sienten un rato, puedan decir qué les está pasando, le podamos preguntar sin forzar, que entre ellos intercambien, ¿sí? A veces también tenemos la presión de los tiempos, pero bueno, creemos que habría que priorizar esto. Y la otra referencia, por supuesto, es la documentación y el registro. No solo los adultos tenemos que registrar, sino pedirles a ellos como tarea. Bueno, y hacerlos partícipes. Sí, acá lo que pasa también interesante es que con C pensamos, como es un grupo que se repite, así como estudiantes de un mismo curso también puedan después tener tiempo de hablar y de, bueno, discutir la salida, ¿no? Bueno, básicamente unas preguntas que nos parecían interesantes, ¿qué vínculos proponen las salidas entre disciplinas para pensar también y contagiar a otros docentes, ¿no? Y pensar vínculos interdisciplinarios, ¿no? Pues en muchos casos salió lo de Manifiesto Verde, pensar biología, por ejemplo, geografía, bueno, distintos lugares proponen, no sé, vínculos con la literatura. ¿Qué espacios se plantean desde las instituciones para los encuentros de reflexión y profundización de la currícula? A veces son espacios designados y a veces se convierte en eso, sala de profesores, el profesor que nos cae muy bien. Bueno, a mí me pasaba mucho eso, entonces de repente podíamos hacer vínculos para justamente pensar actividades en el aula. Y bueno, para ir cerrando, una síntesis de lo que estuvimos trabajando hoy y que nos parecen como las claves cuando uno diseña una salida. Por supuesto, tener los objetivos claros hacia dónde queremos ir. Esto de la idea de ir al entorno y plantearlo como un recorrido, un itinerario. El tema y la propuesta de plantear problemas o desafíos concretos. Compartir con ellos palabras o ideas ejes que orienten la salida. Documentar la experiencia y por último aprovechar todos los recursos digitales que tienen los museos y que tienen los espacios, todo lo que tiene que ver con digitalización, recorridos virtuales, etcétera, que seguramente o para la etapa previa o para la recuperación nos van a dar muchos elementos y va a ser muy interesante. Por último, bibliografía, si les interesa, les dejamos ahí de materiales que fuimos nosotros recorriendo, abordando, etcétera. Y bueno, y así estamos terminando con la presentación. Nos parece interesante esto para degustar, que les quede la bibliografía para después, es mucha info, es una semana intensa, así que justamente esto es para que sigan buscando y bueno, amplifiquen sus intereses.